Perdón. Sí, mira, el sentar al lado. Entonces, vamos a hacer la clase un poco distinta, quizá más interactiva, para ver cómo resulta en el fondo esta clase. En realidad, más que hepatogenia, la valvulopatía es un poco el manejo desde el punto de vista de la como que grabó sobre otro, mira. No sé qué es 27 de En esta primera diapositiva, ¿sí? Yo le puse solo rec, perderle el... En esta primera diapositiva les quería expresar cuáles son los principios como fundamentales o básicos en el manejo por parte de un clínico de las afecciones valvulares del corazón. El primero es obtener un diagnóstico preciso de la lesión valvular específica, ¿verdad? Y cuantificar su severidad usando para ello fundamentalmente la ecocardiografía Doppler, que nos permite ver la contractilidad del corazón y nos permite ver también los flujos y así estimar, bueno, qué tanta insuficiencia hay, qué tanta estenosis hay. Un segundo aspecto es prevenir las complicaciones del proceso de enfermedad valvular, que como veremos son varias y el clínico tiene que estar atento a ellas para prevenirlas, para tratarlas y para educar a su paciente respecto de las cosas que le pueden ocurrir. En tercer lugar es reevaluar periódicamente cuál es el estado del corazón que está sometido a esta valvulopatía, para que nosotros en este seguimiento podamos determinar, bueno, cuándo hay que mandar a este paciente a operar o a someterse a un procedimiento que alivie la estenosis valvular o que repare la insuficiencia valvular. Es decir, requiere de un seguimiento que en general, ¿verdad?, se hace también con ecocardiografía y se va midiendo la función ventricular y el grado de dilatación ventricular. También proporcionar un manejo óptimo de las condiciones asociadas. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer si un paciente tiene una valvulopatía, digamos, aórtica, pero además es hipertenso? Cosa que no sería rara porque hay tanta gente, ¿verdad?, que sufre de hipertensión arterial. ¿Vamos a hacer un manejo como si fuera cualquier paciente hipertenso? ¿O tenemos que saber algunas cosas respecto del manejo de ese paciente? Y por último, es un aspecto como de educación del paciente, que ya lo mencionábamos al pasar, porque el paciente con estas condiciones, en realidad con cualquier enfermedad crónica, tiene que tener información para poder justamente enfrentar en mejor condición su enfermedad y controlarse más apropiadamente. ¿Hay alguna pregunta de esta parte del enfoque? ¿Algo que no quede claro ahí? Ahora, quisiera partir en el fondo tal como parte alguien, un médico, un estudiante, frente a un paciente que tiene una enfermedad valvular, ¿verdad? Y lo más típico, ¿verdad?, es que uno esté en el policlínico, esté en la consulta y se enfrente a un paciente que puede ser asintomático o que lo consulta por otra cosa, por ejemplo, por un dolor en el hemiabdomen inferior, y que al hacer el examen físico uno le encuentra un soplo. Entonces, ¿cómo podemos saber si este soplo es significativo, si este soplo refleja una afección valvular importante que requiere todo este asunto que se mencionaba en la primera diapositiva, o si es un soplo inocente, un soplo funcional, algo que no tiene importancia, porque el paciente nos está consultando por otra cosa y uno le pregunta ¿y le duele el pecho? No. ¿Y tiene usted disnea? No. ¿Y cómo está su capacidad física? Súper buena. ¿Ha tenido síncopes? No. Bueno. Pero uno ausculta un soplo. Entonces, uno de los objetivos es enseñarles a ustedes, en esta clase, a tener presente, a distinguir a aquellos pacientes que tienen un soplo funcional o soplo de flujo, de aquellos pacientes que tienen realmente un soplo causado por una enfermedad estructural de una válvula del corazón. En el primer caso la importancia es muy menor, por no decir ninguna, muchas veces. En cambio,
si el paciente tiene un soplo orgánico o patológico con una valvulopatía, probablemente tal la situación es diferente. ¿Qué entendemos por un soplo funcional, ¿no es cierto?, que nos ayude a manejar a este paciente en la consulta? Y podemos decir que los soplos funcionales suelen ser soplos de regla sistólicos, no diastólicos, son sistólicos, y que, estudiado el paciente, se producen en ausencia de cardiopatía estructural, es decir, es un corazón sano pero que sopla. Son más frecuentes en personas jóvenes y en aquellos con estados de gasto cardíaco alto. No es raro que uno, en el tiempo de docencia, ¿verdad?, que hace clases a alumnos de tercero, de cuarto año, se le acerque a un estudiante de medicina y le diga: oiga, doctor, fíjese que estaba acostado en mi cama descansando entre los libros un rato y me puse el estetoscopio o el fonendoscopio y me autoausculté un ruido en el corazón, algo que creo que es un soplo. En todos los años, esto me ha pasado más de alguna vez, ¿no es cierto? Bueno, y podría ser perfectamente que fuera uno de estos soplos funcionales en una persona joven. ¿Y a qué se refiere con soplos en personas de gasto cardíaco alto o de circulación hiperdinámica o hiperkinética? Se refiere a que hay situaciones como el embarazo, por ejemplo, en que el 80% de las embarazadas va a ser posible auscultarles un soplo mientras están embarazadas. Una vez que dan a luz, ya ese soplo desaparece. Pero es importante saberlo para que esto no sea causa de alarma para la paciente, en primer lugar, que está en un estado emocional especial, de qué me va a pasar cuando nazca la guagua, qué sé yo, y el propio médico que dice: ¿qué hago con esta embarazada que puede tener? ¿Cierto? Hay que saber que por las características circulatorias de la embarazada es extremadamente común que presenten un soplo funcional. Hay otras situaciones patológicas, pero no patológicas cardíacas, como la anemia, los estados febriles o la tirotoxicosis, que al generar una circulación hiperdinámica pueden suscitar un soplo en el corazón, pero de nuevo, un soplo que es funcional. Si uno analiza el corazón de esa persona con una radiografía de tórax, con un electrocardiograma, con un ecocardiograma, se va a poder convencer que ese corazón es normal y que las válvulas de esa persona son normales y que, sin embargo, al auscultar el tórax de esa persona hay un soplo. Esa es la primera cosa, ¿verdad?, por donde parte la historia. Desde luego que uno le puede tocar también hacer el diagnóstico de una persona con una valvulopatía que era asintomática y que no sabía en un contexto agudo. Por ejemplo, la persona nos consulta porque está con el corazón loco, con palpitaciones. Uno hace un electro y se da cuenta que tiene una fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque no sabía, esta persona era asintomático hasta ese momento, pero tenía una enfermedad mitral. O bien una persona que uno ve en edema pulmonar, o una persona que uno ve con una endocarditis infecciosa, ¿se fijan? Pero lo más habitual es el ejemplo anterior: enfrentar a alguien esencialmente asintomático cardiovascular, pero en el cual auscultamos un soplo. Hay otra situación también en que podemos encontrar a alguien con un soplo, pero que nos consulta por un síntoma, ¿verdad? Alguien que tiene disnea, que tiene angina, que tiene disminución de la capacidad funcional. En esas personas tiene menos valor esta disquisición, ¿verdad? Porque uno habitualmente, si tiene síntomas cardiorrespiratorios, uno va a proceder a pedirle un ecocardiograma en general. Sería como lo prudente, ¿verdad? Pero en este escenario tenemos que entrar a hilar un poco más fino. ¿Qué es lo que caracteriza semiológicamente a un soplo funcional? Estos soplos suelen ser, como ya les mencioné, sistólicos de baja intensidad, 1 a 2 de 6 en la escala, que llega hasta 6 como máximo, más intenso en la base. ¿Cuál es la base? Esta parte, la parte superior, ¿no es cierto?, la parte donde está supuestamente el foco aórtico, el aórtico accesorio o el foco pulmonar, con escasa irradiación. Es decir, no es un soplo que uno lo perciba acá y se irradia al ápex, o se irradia al dorso, o se irradia a las carótidas. Es un soplo más bien suave, sistólico, limitado a la base. Esta parte, ¿ah?, del tórax, la base. Que
típicamente termina antes del segundo ruido y su forma es romboidal, es decir, es una forma como la forma típica de los soplos mesosistólicos, una forma increciendo, luego decreciendo, como un romboidal. Y hay una explicación de estos soplos, porque muchas veces uno habla todo esto, pero dice, bueno, pero ¿por qué? Si el corazón es sano, igual, ¿por qué percibo este ruido con el estetoscopio? Uno está tan acostumbrado a asimilar el soplo, ¿no es cierto?, con una enfermedad grave, una enfermedad del corazón. Bueno, estos soplos se deben a una rápida eyección en la aorta o en la arteria pulmonar en pacientes que tienen válvulas normales, pero tienen velocidad de flujo alta y una buena transmisión del sonido a la pared del tórax. Es por eso que son más frecuentes en personas jóvenes. Si uno se fija, ¿verdad? Si uno se fija en ustedes mismos, en sus padres, las personas cuando van teniendo más edad, la contextura corporal va cambiando. Su hábito corporal se hace un poco más grueso, ¿verdad?, que cuando eran adolescentes. Entonces, el foco de la auscultación está mucho más cerca de donde está ocurriendo el fenómeno. Eso explica que sea más frecuente en personas jóvenes. Ahora, si uno hace un ecocardiograma Doppler a una persona joven, asintomática, o bien a una de estas personas que está cursando con un cuadro febril, por un resfrío, por una gripe, el rendimiento del ecocardiograma va a ser muy bajo. Es decir, lo más probable es que ese ecocardiograma resulte completamente normal. ¿Se fijan ustedes? A eso me refiero con un rendimiento bajo. Es decir, si uno ve cuidadosamente al paciente, lo examina, le toma una historia detallada, uno podría no pedir el ecocardiograma. Desde luego, eso requiere experiencia y seguridad en sí mismo, ¿verdad? Que uno cuando está partiendo en la profesión en realidad no la tiene o tiene poca respecto de eso. Entonces, eso explica también por qué de pronto se piden tantos exámenes de más, ¿verdad? Y por qué uno podría decir que aquel que pide muchos exámenes, esa cantidad de exámenes que pide es inversamente proporcional a su conocimiento. Es decir, mientras menos sabe, más exámenes pide. Pero es natural también tener una cierta inseguridad y también es verdad que uno a veces se equivoca y uno puede decir este soplo es funcional y en realidad no lo es. Pero perfectamente uno puede tomar una historia detallada, hacer esta ocultación, si el soplo corresponde a esto, quedarse tranquilo. Si uno quiere asegurarse un poco, bueno, pidamos un electrocardiograma, una radiografía de tórax. Uno podría detenerse. Si quiere detenerse también, si quiere puede pedir el ecocardiograma igual. En el fondo, estas son las formas. Acá tenemos una ocultación típica en un paciente con un soplo funcional, en que hay un soplo, ustedes ven, sistólico entre S1, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, este es el cierre de las sigmoides, y se ve un soplo breve, de forma romboidal, que está más bien, que termina mucho antes del segundo ruido, el cierre aórtico. Si uno lo compara, ¿no es cierto?, con un soplo polosistólico como este, que puede ser de un defecto septal interventricular o de una insuficiencia mitral severa, es evidente la diferencia. Este es un soplo, en cambio, bien parecido a este que se puede producir en una CIA, en una comunicación interauricular, pero no es el tema centrarnos tanto en eso como en hacerles ver cómo uno empieza esta relación con las valvulopatías. Y puede ser en una forma tan cotidiana, ¿verdad?, como autoauscultarse o ver a una persona, a un paciente que no tiene ningún síntoma al corazón y que uno casualmente en el examen de rutina le identifica un soplo. Es decir, es un tema interesante porque es un tema que a toda la gente yo noto como que le toca. Es súper común cuando uno hace policlínico, cuando uno hace consulta, el paciente que llega consultando a uno y le dice, por cualquier cosa le dice, ¿sabe usted? Pero yo tuve un soplo en la infancia. Y eso es súper frecuente, ¿no? Entonces uno lo examina y le pregunta a la persona con verdadera inquietud, y me escucha el soplo que yo tenía de niño, las más de las veces uno ya no escucha nada. Y al estudiarlo un poco más es algo que ha desaparecido, o sea, son soplos, lo que él tuvo probablemente soplos inocentes o funcionales de la infancia. Esto no quiere decir, y eso es lo interesante de la medicina, despreciar esa historia que nos da el paciente, porque en algún caso puede ser también
que el paciente uno le diga, mire, yo en realidad tuve un soplo en mi infancia y que ese soplo persista y que en realidad sea una cardiopatía congénita que ha pasado desapercibida y que es bien tolerada hemodinámicamente. Ahora, ¿qué características tiene en cambio un soplo orgánico, un soplo que implica una enfermedad valvular y que nos debe hacer prestar más atención y ponernos más en guardia, si es que cabe? Uno es que los soplos diastólicos, ¿verdad?, suelen ser orgánicos. Los soplos funcionales son sistólicos. Los soplos diastólicos, o desde luego continuos, un soplo que compromete tanto la sístole como la diástole. ¿Quién me puede decir cuál es un soplo, qué soplo puede ser un soplo continuo? ¿Te acuerdas tú de un soplo continuo? ¿Cuál podría ser un soplo sistólico y diastólico? La interventricular no es esa. ¿La cual? La insuficiencia aórtica pura es diastólica, pero si uno tiene una enfermedad valvular aórtica, es decir, que tiene una mezcla de insuficiencia con estenosis, uno va a tener un componente sistólico y un componente diastólico, o sea, una cosa sistodiastólica. Pero la más típica, ¿no es cierto?, es una cardiopatía congénita no tan rara que se llama ductus arterioso persistente. Ducto arterioso persistente. ¿Y por qué es continuo? Porque todo esto tiene una racionalidad, ¿no es cierto? Los queremos hacer pensar, que no sea esto una lata así de memorizar cosas y que después que ustedes sientan nos faltó razonamiento, nos faltó manejo, los profesores nos enseñaron puras cosas teóricas que no tienen aplicación. Bueno, es continuo el soplo del ductus porque siempre en la aorta la presión es superior a la de la arteria pulmonar, tanto en sístole como en diástole. Es decir, va a haber una fuerza que va a hacer que la sangre fluya de la aorta hacia una rama de la arteria pulmonar, causando este soplo continuo, hasta que eventualmente se desarrolla hipertensión pulmonar, se evoluciona y las presiones se equilibran. Un soplo sistólico fuerte, ¿no es cierto? Porque tampoco quiero que se queden con la idea que los soplos sistólicos son todos funcionales y benignos, desde luego que no. Un soplo sistólico de una intensidad 3 o más de 6 puede ser perfectamente una estenosis valvular aórtica con toda la implicancia que eso tiene. Acá entramos un poco a hilar más fino. Un soplo, por ejemplo, sistólico, pero con un clic de eyección, con un ruidito, un sonido sistólico de eyección. Esto es típico de la válvula bicúspide, lesión congénita que da esa característica. O un soplo con un clic, pero en la mitad de la sístole. Este clic es al inicio. ¿De qué es típico esto? Un soplo sistólico, soplo mesosistólico, un soplo sistólico, pero con un clic en la mitad o en la parte final de la sístole. ¿De qué es? Tú. Perdona que te diga, ¿no? Estás con la familia. Lo que me ayudaste a traer los vasitos de café. Insuficiencia valvular, correcto, pero ¿en qué condición se da un clic mesosistólico o con la mitad de la sístole, un ruido y que después viene el soplo? ¿Se acuerdan de semiología? ¿Es característico de él? Claro, hay un soplo sistólico, pero ¿de qué tipo de insuficiencia valvular hay un clic en la mitad de la sístole? ¿En qué? Estamos en la sístole, tiene un clic y el soplo. Claro, porque hay insuficiencias mitrales. ¿Se acuerdan de una cosa que se llama prolapso de la válvula mitral? Prolapso de la válvula mitral con un soplo más bien de la mitad o de la penesístole, de la parte final de la sístole, pero precedido por un clic. ¿Por qué un clic? Porque primero se tensa el aparato subvalvular mitral, las cuerdas tendidas, generan el ruido y viene el soplo. Los soplos holosistólicos de la insuficiencia mitral o tricúspide son también, ¿no es cierto?, orgánicos, importantes, o un soplo con un patrón atípico de irradiación. Imaginen, por ejemplo, que ustedes están ocultando a un paciente y perciben un soplo, pero que se irradia al dorso. O un soplo claramente de la base, pero que el mismo soplo, y están seguros que ustedes, se percibe en el ápex. Puede ser una estenosis aórtica con esa típica irradiación hacia la punta.
En el fondo, estas cosas nos deben hacer sospechar que el soplo tiene importancia y que tenemos que indagar más. Acá tienen ustedes distintos ejemplos, ¿verdad?, de soplos. Un soplo sistólico eyectivo típico, ustedes ven que la forma es la misma del soplo funcional, de esta forma romboidal, pero tiene más tiempo, ocupa más tiempo, ¿verdad?, de la sístole. El soplo pansistólico y el soplo del prolapso, ¿se fijan? Es un soplo que ocupa la parte final de la sístole, pero precedido por un clic en la mitad de la sístole aproximadamente, está variable. Y acá tienen un soplo continuo, por ejemplo, digamos de un ductus arterioso, que es audible tanto en la sístole como en la diástole. Y por último, este otro ejemplo, ¿verdad?, que es el de la válvula bicúspide, en que ustedes tienen el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares y viene esto marcado con una X, que es el clic sistólico de eyección o sonido de eyección, y después viene el soplo. Es típico de la estenosis valvular aórtica, pero en válvula bicúspide. Entonces, en gente joven, congénitos, muchos de ellos pueden tener esta expresión semiológica. Aquí la mejor manera, obviamente, es ver muchos enfermos en el hospital, en la consulta, y auscultar y acostumbrar el oído a esto. Uno a veces escucha esto y puede decir, quizás está desdoblado el primer ruido. Hago un electrocardiograma para ver si el QRS es ancho. Se fijan pensando, hay que pensar en esto, porque en cardiología es muy fisiopatológica, todo tiene una explicación, pero hay que pensar, no hay que ser perezoso para pensar, hay que interesarse, hay que pensar un poco. O alguien podría confundir este clic con un cuarto ruido, ¿no es cierto?, con un ruido, nada más que este clic es más precoz, y es mucho más precoz que el clic del prolapso. Pero es así como uno se enfrenta a las valvulopatías, o sea, necesariamente tengo que retrotraerlos al tiempo de semiología, al año pasado. Sí. De la válvula aórtica bicúspide, ¿es una aórtica mitral o es de la aórtica bicúspide? Hay dos tipos de clic, Hay dos tipos de clic. Uno, el clic mesosistólico, que ese es del prolapso, porque ocurre como en la mitad de la sístole. Y el otro es el clic que algunos llaman clic de eyección y otros llaman sonido sistólico de eyección, para no confundirlo con el clic del prolapso. Es esa X que les mostraba al principio, que es bien precoz y que es de la válvula bicúspide. De la válvula bicúspide, o sea, siempre la mitral es bicúspide, tiene dos velos, no de la aórtica. Acuérdate que la válvula aórtica tiene 3 velos, que nos preocupa cuando tiene 2. La válvula aórtica, anatomía, first year, primer año. Bueno, una vez que uno tiene, ¿no es cierto?, y uno dice, bueno, hay un soplo acá que me preocupa, ¿no es cierto? Supongamos que es un soplo funcional, pero yo sé muy poco y me siento inseguro, tengo miedo, digo, me voy a equivocar, voy a pedir un ecocardiograma igual. O digo, es un soplo pansistólico 6 de 6, es un soplo que tiene que ser orgánico, bueno, termino pidiendo como sea el ecocardiograma. Sé mucho, sé poco. ¿Y qué nos permite la ecocardiografía? Permite diferenciar con certeza si el soplo es funcional o es orgánico, ¿verdad? Nos va a decir finalmente, mira, en realidad las válvulas están sanas o hay algo en las válvulas. Si el ecocardiograma lo pide alguien con experiencia, lo más probable es que confirme enfermedad orgánica. Si lo pide alguien con poca experiencia, va a ser variable. Quizá realmente tiene una valvulopatía, quizás son normales las válvulas. Identifica qué válvula está específicamente afectada. Determina la etiología de la enfermedad valvular. Es decir, por ejemplo, si es una insuficiencia valvular mitral, que permite decir es por un prolapso, es una insuficiencia mitral isquémica porque un músculo papilar está fallando, es reumática, es calcificación del anillo, es decir, da mucha información. Cuantifica la severidad hemodinámica de la lesión. Si uno no se deja confundir por esta palabra, me permite decir si la insuficiencia o la valvulopatía es leve, moderada o severa.
determina el tamaño y la función del ventrículo izquierdo, hecho clave para decir cuándo hay que operar a alguien de una valvulopatía. Y con estos datos entonces uno puede formular un pronóstico, puede plantear un plan de acciones preventivas si se justifica y cuándo debe efectuarse el próximo control ecocardiográfico si es que se necesita. Porque si decimos, no, mire, es un solo funcional nada más, bueno, le decimos que ese tranquilo, no es necesario más seguimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto para mí, esto para nosotros es manejo, ¿verdad? O sea, ponerse en la situación real que ustedes van a enfrentar. ¿Cómo manejo a ese paciente? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo tranquilizo? ¿Qué hago con él, verdad? No llegar a las valvulopatías y decir, mira, la idiopatogenia, el prolapso, sino que como en el mundo real, sin dejar por ello de pensar en las condiciones fisiopatológicas y todo eso. Bueno, y llegamos al aspecto preventivo, es decir, ¿se acuerdan que dijimos en los objetivos? Primera cosa era determinar si había o no enfermedad valvular. Pero luego, ¿hay algún tipo de valvulopatía primaria, es decir, de defecto de las válvulas mismas que uno pueda prevenir? Y efectivamente hay uno, y así llegamos a la enfermedad reumática o fiebre reumática aguda. Es la única que podemos prevenir en forma efectiva, porque hay otras valvulopatías como el prolapso, que uno nace con el prolapso o no nace con el prolapso. Hay algunos cuadros como la estenosis aórtica fibrocálcica degenerativa que, bueno, si uno está predispuesto a ella, la va a desarrollar a cierta edad más bien avanzada. Pero esta uno la puede prevenir. Es una enfermedad autoinmune gatillada por una faringoamigdalitis causada por esta bacteria y que se manifiesta como una fiebre, como fiebre reumática aguda 10 a 3 semanas, 10 días a 3 semanas después de la faringitis. ¿Y por qué se produce esto? Bueno, es una enfermedad por inmunidad cruzada. ¿A qué me refiero con esto? Nos referimos a que en la superficie de la bacteria existen determinantes antigénicos a los cuales el organismo responde apropiadamente para erradicar la infección. Pero esos mismos determinantes antigénicos están en tejidos propios, en tejidos del corazón, en tejidos articulares, en tejidos de la piel, causando entonces un fenómeno, ¿verdad?, de autoagresión, un proceso autoinmune. Eso se refiere a lo del determinante antigénico. Esto expresa lo mismo que decíamos, ¿verdad? En el fondo, diversos tejidos del organismo son afectados, pero el que más nos interesa es la afección del corazón, en que se produce lo que se llama una pancarditis, es decir, se afecta el endocardio, el miocardio, incluso el pericardio. Los estudios histológicos muestran un compromiso de todas las capas, pero el más relevante es el compromiso del endocardio, que determina las alteraciones valvulares que pueden ser secuelares en muchos casos. Esto expresa una cosa bien interesante y que es común a toda la medicina, ¿verdad? Que esta bacteria, que se llama también como sinónimo Streptococcus pyogenes, causa esta faringitis supurativa que, si no es tratada, no en todos los individuos causa la fiebre reumática aguda o la enfermedad reumática, sino que solo en un 0,3 a 3% de los casos. Esto es lo mismo de por qué, ¿no es cierto?, hay algunas personas que, expuestos, por ejemplo, al bacilo de Koch, desarrollan tuberculosis pulmonar y otros igualmente expuestos no desarrollan la tuberculosis. Hay razones genéticas, razones inmunológicas, razones nutricionales, en fin, etc. Entonces, ¿dónde se presentan las secuelas valvulares en forma de deformación de los velos cuando entramos a la fase crónica? Fundamentalmente en la válvula mitral. Típicamente el compromiso no es el de una estenosis pura o el de una insuficiencia pura, sino que es una mezcla, es decir, la persona queda, ¿verdad?, con una insuficiencia mitral asociada a una estenosis mitral en que predomina variablemente una u otra. El compromiso de la válvula aórtica también es relativamente común, es decir, es frecuente que se afecten al menos dos válvulas
La válvula tricúspide se puede comprometer, pero es mucho menos frecuente. Esta diapositiva me quedó un poco traspapelada. Es por qué no se afectan todos los sujetos que tienen una faringitis purulenta por este agente biológico. Y claro, es porque hay factores del agente biológico, o sea, la bacteria, factores ambientales y factores del propio individuo, es decir, del huésped. Los factores ambientales podrían ser, lucubrando un poco, no se sabe con certeza que esta enfermedad se propaga más en ambientes económicos deprimidos, donde hay pobreza, donde hay hacinamiento, que en otros ambientes, o sea, hay un factor ambiental como ejemplo, pero también seguro que hay factores propios del huésped en cuanto al tipo de respuesta inmune que esa persona monta contra la bacteria y si esa respuesta inmune va a agredir sus propios tejidos o no. Esto es solo para mostrarles, ¿verdad? Ojo con las amigdalitis que tienen, que son pulsáceas. Este es el estreptococo, ¿no es cierto?, en cadenas. Estas son, pasando rápidamente, ¿verdad?, las distintas estructuras que son afectadas por estos autoanticuerpos. Ustedes ven que son del miocardio, que son de las válvulas, que son de la membrana sinovial articular, que son de la piel, incluso del sistema nervioso central. Porque una de las características de la fiebre reumática, ¿verdad?, es que claramente puede haber un compromiso neurológico, que se llama corea, ¿verdad?, corea de Sydenham. Esta diapositiva siempre nos gusta mostrarla porque es una diapositiva que uno un poco en forma simplista podría decir, bueno, la fiebre reumática en el mundo ha disminuido. Les cuento que ha disminuido muchísimo en los últimos años en todo el mundo, incluido Chile, pero uno de forma simplista podría decir que esto fue porque Fleming descubrió la penicilina en los años 20 o 30 del siglo XX. Pero si uno mira este gráfico, ¿verdad?, la mortalidad anual cruda en el Reino Unido por fiebre reumática viene cayendo desde principios del siglo XX, con una caída con una pendiente muy marcada. Y la penicilina se empieza a comercializar en el mundo y a estar disponible para la gente a fines de los años 40. Es decir, ¿cómo se explica, verdad, que sin antibióticos haya caído tanto la incidencia de fiebre reumática? Muchos han postulado que son la modificación de factores ambientales, es decir, con la revolución industrial en Inglaterra se generó más riqueza en el país, quizá mejoraron las condiciones de vida, quizá el propio agente biológico tuvo alguna mutación. Es un enigma en buena cuenta. Eso resume, ¿verdad?, un poco las eventuales explicaciones. Esto es la manifestación cutánea de la fiebre reumática en fase aguda, que es el eritema marginado. Y llegamos finalmente, bueno, al motivo práctico de por qué entramos a hablar de la enfermedad reumática o fiebre reumática. Este eritema marginado aparece como a los 10 días y es como el primer signo que aparece. No siempre aparece, pero el eritema marginado de aparecer es parte de la manifestación aguda de la enfermedad, es decir, ocurre a los entre 10 días a 3 semanas de la faringitis no tratada, purulenta, con fiebre alta, y después pasa el eritema espontáneamente, pasan las artralgias, pasa todo, pero algunos años después el paciente empieza con manifestaciones, podríamos llamarlas secuelas crónicas de la enfermedad, que son las lesiones valvulares. ¿Te fijas? Pero es buena tu pregunta porque ese eritema marginado es parte de la fase aguda. Hay pacientes también que uno les pregunta retrospectivamente, tienen una cardiopatía reumática crónica tremenda, pregunta, pero usted en su adolescencia, de joven, ¿tiene recuerdo de haber tenido artralgias? No se acuerdan de nada, o sea, como que pudo haber sido casi subclínica. ¿El eritema ya las válvulas ya están alteradas ya? Están alteradas ya con una alteración de tipo agudo. Después de eso también cicatriza, pero la forma de cicatrización hace que años después
estén las alteraciones valvulares crónicas. O sea, cuando ya está, ya hay irreversible la patología de la muerte. No. ¿Cómo se puede? Tampoco es así. Hay muchos pacientes, como digo, que la fiebre reumática aguda puede ser asintomática o muy oligosintomática. Algunos pacientes tienen el cuadro florido con el eritema marginado y todas esas cosas. Hay pacientes que no tienen manifestación de piel. Y hay pacientes también que hacen un episodio de fiebre reumática aguda, en que lo más típico son las artralgias. Incluso en la fase aguda uno puede escuchar un soplo transitorio de la valvulitis mitral aguda, y que después, por fortuna para ellos, se recuperan y en el seguimiento uno no encuentra que haya quedado secuela valvular. Pero hay mucha gente que no es tan afortunada, hace el episodio agudo y años después, 5, 7, 10 o más años, tiene lesiones valvulares por cicatrización, en que aparece estenosis e insuficiencias valvulares, fundamentalmente en la válvula mitral, pero también en la aórtica. No, exactamente. No porque la tenga va a tener necesariamente consecuencias crónicas. Es parecido un poco a la primera diapositiva. No porque una persona tenga una faringoamigdalitis aguda y no se la trate, indefectiblemente va a ser una fiebre reumática aguda. Hasta un 3% presenta la condición, un 97% se mejora espontáneamente de la faringoamigdalitis aguda, aunque no reciba antibióticos y no desarrolla fiebre reumática. Pero a lo que íbamos, o sea, en la cosa de manejo, ¿verdad? Este modelo de enfermedad, de la enfermedad reumática, es interesante porque es la única causa de enfermedad valvular primaria que es prevenible, la única, que es claramente prevenible de forma específica. ¿Y en qué consiste la prevención? Que si la persona tiene la faringoamigdalitis, ¿verdad?, reciba una inyección de penicilina, benzatina intramuscular por una vez, que es una cosa muy estándar, intramuscular. Si la persona es temerosa a las inyecciones o hay alguna contraindicación para ponerle la inyección, ¿verdad?, bueno, puede recibir penicilina oral. ¿Se fijan ustedes? 500 miligramos, como decíamos en latín la otra vez, 2 veces al día o 3 veces al día, pero por 10 días. O amoxicilina. Si es alérgico a las penicilinas, cosa no tan rara, podemos recurrir a un macrólido, claritromicina o acitromicina oral, por 10 días, en el caso de la claritromicina por 5, en el caso de la acitromicina. Desde el punto de vista de salud pública, uno como médico, ¿no es cierto?, si uno fuera salubrista, se siente más confiado con este método, ¿verdad? Porque yo tengo al paciente, lo tengo ahí, le doy el pinchazo y sé que con eso el tratamiento terminó. ¿Qué pasa con los otros esquemas que implican hasta 10 días de tratamiento? Que uno le puede quedar la duda que el paciente cumpla el tratamiento. Y uno, por el bien del paciente, quiere, ¿verdad?, que cumpla a cabalidad el esquema antibiótico. Entonces, a veces, si no hay contraindicación, lo mejor desde el punto de vista general de la salud pública es el pinchazo por una vez y listo. Ahora, esa era la profilaxis primaria, ¿no es cierto? Estamos evitando que la enfermedad se presente. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que ya tienen secuelas valvulares? Alguien ya tiene secuelas valvulares porque tuvo una fiebre reumática aguda, nos interesa mucho que esa persona no vuelva por ningún motivo a tener otro episodio de fiebre reumática aguda, porque sabemos que un nuevo episodio puede ser sumamente destructiva para sus válvulas que ya quedaron un poco dañadas. Y de ahí entonces está esta prevención secundaria de fiebre reumática, que es mucho más larga. Es decir, significa que a esos pacientes uno les tiene que decir, mire, señor, señora, todos los meses, cada 4 semanas, se va usted a tener que poner una inyección de penicilina benzatina, 1.200.000, y esto por varios años. Pueden ser 10 años, dependiendo de la edad de la persona. Si es una persona joven, uno puede prolongarlo muchos años. ¿Sí? La famosa inyección, se fijan ustedes, mensual, para prevenir, porque es crucial prevenir que no venga un nuevo brote, un segundo. Hay gente que a veces uno veía en el hospital, ha tenido 2, 3, 4 brotes en el corazón ya, pero y hay que someterle a una operación después súper complicado, hay que cambiar 2 válvulas, la mitral y la aórtica. ¿Se hace a todas las personas que tuvieron fiebre reumática? A todas. Independiente de que tenga o no tenga confiado. En general,
la profilaxis secundaria es para personas que han quedado con algún compromiso valvular, aunque sea leve. ¿Ah? Aunque sea leve, pero es crucial que si quedó con una estenosis mitral leve, ¿verdad? No tenga un nuevo brote para que la válvula mitral no siga siendo destruida. Entonces tendría que ser como un ecocardio para mejorar que tenga... Sí, exactamente. Y en países como la India hay toda una serie de programas de ecocardiografía y de entrenamiento a los médicos para que sepan interpretar. No es tan fácil si la lesión valvular es traumática o no, es otro tipo de lesión. ¿Perdón? ¿Sí? No, si tú naciste con algo congénito no tiene nada que ver con esto. ¿Ah? No, porque... ¿Congénito? Es que esta no es una condición congénita. Profilaxis para la congénita no he hablado hasta ahora, porque no hay. No te entiendo bien. Me gustaría ver una prueba tuya redactada, escrita, para tratar de cachar. No, pero mira, después vamos a conversar en el recreo para que tú me formules bien tu pregunta y la vamos después en la segunda parte a hacer pública. En realidad, todas las preguntas son buenas, todas son porque hacen pensar. A veces hay problemas de comunicación o de comprensión que yo no te entiendo bien. Lo que yo entiendo es que en una persona que tiene una valvulopatía congénita... Congénita, ¿ya? Su válvula está dañada también. Sí. Entonces ahí se haría profilaxis secundaria o primaria. ¿Hay que prevenir de alguna forma la fiebre reumática? No, la respuesta es no. En una persona con una lesión valvular congénita, lo que se hace es profilaxis de endocarditis infecciosa, que es otra cosa, nada que ver con esta. Pero para prevenir que le dé una enfermedad reumática primaria. Como una persona normal. O sea, si la persona, claro, si la persona tiene, por ejemplo, una válvula aórtica bicúspide congénita, ¿no es cierto? Y le da una faringoamigdalitis, esa persona nunca ha tenido fiebre reumática, entonces lo único que tengo yo que hacer es hacer la profilaxis primaria. Como a cualquier persona, o sea la válvula esté dañada por aunque, otra causa. claro, porque al ser otra causa es como que fuera cualquier persona para efectos de la fiebre reumática. O sea, ahí agregar en la pregunta lo congénito está de más en realidad, ¿ah? En el pensamiento, no sé si me explico. Es como si fuera la válvula sana o no, nos interesa hacer la prevención primaria. Ahora, ustedes ven que esta profilaxis secundaria no es fácil, porque si tenemos que pinchar a la persona cada 4 semanas con penicilina benzatina, y si la persona es renuente a pincharse, tenemos que darle todos los días un antibiótico oral. Todos los días un antibiótico oral de su vida por años. Pero si el paciente tuvo un brote como hablábamos, le da todos los días un antibiótico, a la larga no va a tener ahora se va a tener Por cierto que sí puede ser, o sea, uno se está dando un antibiótico permanentemente todos los días de una década, por ejemplo, ese antibiótico se puede hacer resistente a ciertas bacterias, ¿no es cierto? El riesgo-beneficio se considera claramente a favor del beneficio, porque una persona que tiene una enfermedad valvular reumática grave es una cosa que muchas veces termina en la muerte, o en una operación a corazón abierto y en poner una prótesis valvular y quedar con tratamiento anticoagulante de por vida. Entonces, el costo-beneficio es plenamente razonable, y además que si tú ves, se usan antibióticos no tan de amplio espectro, o sea, no es que estemos haciendo una profilaxis con ceftriaxona, sino que son penicilina común y corriente, son antibióticos orales de este tipo que son más bien de uso habitual. Entonces, con eso vimos el tratamiento preventivo de la única enfermedad valvular que podemos prevenir de forma efectiva. ¿Ah? Pero ahora llega un poco la segunda etapa, que quizá había un poco de confusión con las preguntas, ¿ah? Y es
una condición distinta. Esto es endocarditis infecciosa. Lo otro era fiebre reumática, enfermedad reumática. La fiebre reumática y la enfermedad reumática, como dijimos, hablamos de determinantes antigénicos, es un proceso autoinmune. La endocarditis infecciosa, en cambio, como aquí dice, se produce cuando una bacteriemia resulta en adherencia y proliferación de bacterias en sitios de depósito de fibrina y de plaquetas sobre superficies valvulares endoteliales que han sufrido erosiones o disrupciones. Ahí se asienta, pero ahí no se asienta un proceso autoinmune, se asienta directamente bichos, bacterias. Y esto sí que puede ser importante en alguien que nace con una lesión congénita del corazón, como la aorta bicúspide, que, repito, no tiene nada que ver con la fiebre reumática. Los pacientes con afecciones de las válvulas nativas y con prótesis valvulares tienen un mayor riesgo de endocarditis. ¿Por qué? Porque si uno nace, digamos, la válvula bicúspide, la válvula aórtica bicúspide, y uno tiene un cierto grado de estenosis, digamos que no severo, pero tiene una estenosis leve o moderada, ustedes comprenden que la sangre fluye a través de esa válvula con una velocidad y una turbulencia mucho mayor que en una válvula normal. El organismo es tan sabio que cuando uno tiene las estructuras normales, el flujo de la sangre suele ser bastante que llamamos laminar, es decir, no un flujo turbulento. Cuando el flujo, en cambio, es de alta velocidad porque la válvula es anormal congénitamente o adquirida o lo que sea, se pueden producir estas erosiones y disrupciones en el endotelio valvular que favorecen que frente a una bacteriemia de cualquier origen, las bacterias, por ejemplo el estafilococo áureo o dorado, se asiente ahí. Ustedes saben que el estafilococo áureo es súper agresivo, puede destruir la válvula en cosa de días. Entonces, que hay una importancia de esto de la endocarditis infecciosa. Y se estima que alrededor de la mitad de los pacientes que tienen una endocarditis infecciosa son pacientes que tienen algún defecto valvular de base. Hay otros, un porcentaje no menor, que en que la válvula es aparentemente completamente sana. Y sin embargo, igual, frente a una bacteriemia, tuvieron la endocarditis infecciosa. La otra cosa que me llama la atención es que las válvulas protésicas, esas válvulas que uno de repente tiene que poner después de una operación a corazón abierto, el cirujano pone, esas prótesis, al ser un tejido avascular, sean biológicas o mecánicas, también tienen más riesgo de infectarse con una endocarditis. Y la endocarditis en válvula protésica es una verdadera maldición. ¿Por qué? Porque como es un tejido extraño al cuerpo, no está vascularizado, y por más antibióticos que uno le da, estos tienen mucha dificultad para erradicar la infección de la prótesis valvular. No obstante, todo esto que les he mencionado, ¿verdad?, en relación a las valvulopatías y a la endocarditis infecciosa, las guías actuales son mucho más conservadoras en cuanto a quién darle antibióticos preventivos frente a una bacteriemia anticipada. Antes, cuando yo estaba estudiando medicina o empecé a ejercer, se decía cualquier paciente con una enfermedad valvular, por ejemplo, un prolapso, un poquito de insuficiencia mitral, una estenosis aórtica leve, si va al dentista a sacarse una muela o a hacerse un procedimiento un poco cruento en la boca que implique sangrado, uno le prescribía antibióticos preventivos para evitar que la bacteriemia generada desde la boca, al circular, se fuera a sentar en esa válvula protésica anormal. Sin embargo, las guías actuales, hay consenso de que esto ahora se ha rebajado mucho la indicación. ¿Y esto por qué? ¿En qué se fundamenta eso? ¿Es un capricho? No. La constatación de que las bacteriemias relacionadas a actividades cotidianas, como cepillarse los dientes todos los días o varias veces al día, son mucho más frecuentes que las relacionadas a procedimientos dentales. Es lógico, todos nos lavamos los dientes 3, 4 veces al día y uno va al dentista cada 6 meses, ¿verdad? Y a veces uno va al dentista cada 6 meses y el dentista no le va a empezar a sacar los dientes ni a trajinar la encía, ¿no es cierto? Muchas veces uno puede ir a una limpieza dental, algo absolutamente no cruento. Entonces, ¿qué es lo más peligroso? Lo más peligroso es lo que hacemos todos los días. Entonces tiene sentido que yo,
majaderamente, la receta de antibióticos cada vez que va al dentista. Un comité de expertos y revisando la evidencia concluyeron que no, porque faltan estudios controlados que muestren beneficios y el riesgo de una reacción adversa al antibiótico supera con creces el beneficio en cuanto a prevenir una endocarditis infecciosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El factor esencial para reducir el riesgo de bacteremia es mantener una óptima salud oral, una óptima salud dental. Es decir, implica tratar cualquier proceso dentario muy precozmente y la mejor manera es hacer visitas regulares al dentista cada 6 meses como rutina. Una óptima higiene y salud oral es el mejor en realidad factor preventivo para la endocarditis infecciosa, más que tomar antibióticos frente a ciertos procedimientos. Con todo, bueno, acá ustedes ven una pieza de autopsia donde se ven estas pelotitas, acá la resolución no es tan buena, pero son los depósitos de fibrina con plaquetas, glóbulos rojos, pero son nidos de bacterias que terminaron por causar la muerte de esta persona, de una enfermedad súper grave, la endocarditis. Pero con todo, ¿no es cierto?, hay igual unas pocas indicaciones en que está indicado seguir haciendo profilaxis antibiótica. Y esto a ustedes les interesa mucho, porque ustedes pueden estar en el policlínico y de repente se les sienta una señora, ¿no es cierto?, que les dice: mire doctor, yo vengo a verlo porque tengo la presión alta y tengo diabetes, pero ustedes le ven que tiene una cicatriz en el esternón. Y señora, ¿por qué tiene esto? No, es que a mí me pusieron una prótesis al corazón, porque yo tenía reumatismo y me cambiaron la válvula aórtica. Esa persona, si va a ir al dentista, aún esa persona, por el alto riesgo de las prótesis, ustedes tienen que indicarle profilaxis antibiótica. ¿En el caso de que vaya al dentista? Fundamentalmente en el caso que vaya al dentista. Hay una situación más complicada que no quiero entrar ahora, que por ejemplo si esa señora se va a hacer un procedimiento ginecológico o genitourinario y el cirujano va a atravesar por tejidos infectados, eso de regla se cubre con antibióticos, el mismo cirujano lo va a hacer. Es fundamentalmente la cosa dental. Antes, como digo, les dábamos antibióticos a cualquiera que tuviera, que hoy en día está mucho más circunscrito. Y hoy en día se circunscribe a las personas portadoras de válvula protésica, mecánica o biológica, a quien ha tenido una endocarditis previa. Vale el riesgo que alguien que ha tenido una endocarditis previa algo debe tener, ¿verdad?, que hace que haga esta enfermedad tan grave y que no es tan frecuente. También le damos. Hay unas cardiopatías congénitas, estas 3, que se las voy a dejar ahí sin mencionar porque son más complejas. Y por último, trasplantados de corazón que desarrollen una valvulopatía en su evolución posterior. Recuerden que son pacientes que quedan inmunosuprimidos con fármacos para que no rechace el órgano, entonces se estima que en esos pacientes es bueno hacer profilaxis antibiótica. Había una pregunta. Claro, puede ser, o sea, el tema de la endocarditis infecciosa siempre se vincula mucho con los síndromes febriles, pero habitualmente uno sospecha que pudiera haber una endocarditis en alguien que tiene un síndrome febril prolongado. ¿Me comprende? Un síndrome febril largo, sin explicación clara, en que uno descarta el foco respiratorio con una radiografía de tórax, uno descarta el foco urinario, no hay diarrea, no hay un foco digestivo. Ese riesgo de que sea una endocarditis, ese síndrome febril, aumenta mucho si hay algún antecedente cardiológico en ese paciente, lógicamente. Y es ahí también uno de los puntos clave en la educación que uno le tiene que dar al paciente. Y es lo siguiente, si uno tiene un paciente, pongamos el ejemplo que tiene una prótesis en posición aórtica o mitral, uno debe decirle a ese paciente, debe explicarle que si esa persona tiene fiebre, no tome el primer antibiótico que su médico de atención primaria le va a recetar o que él mismo se automedique. ¿Por qué? Porque esa persona que tiene una prótesis
tiene el riesgo real de que si hace fiebre sea una enfermedad tan devastadora como una endocarditis. Y pasa mucho que estos pacientes llegan al hospital ya mal, cubiertos de cualquier antibiótico, recibiendo antibióticos, y cuando uno va a tomar cultivos, salen negativos porque ya viene tratado con antibióticos. Y ahí es decisivo en un paciente dar el antibiótico preciso y fuerte, es decir, con un hemocultivo positivo. En eso se juega la vida de la persona. O sea, uno necesita saber qué estafilococo es y a qué es sensible. Y si la persona recibió antibióticos por cualquier cosa o se automedicó por cualquier antibiótico, no vamos a saber, nos va a costar mucho más. Ahora, eso uno no se lo puede decir a toda la gente, ¿verdad? Pero sí a las personas de riesgo, como estos que están acá, el que tiene una prótesis, el que tiene endocarditis previa, el que tiene alguna cardiopatía congénita, desde luego el que es un trasplantado de corazón. Hay que educar a la persona, explicarle racionalmente que no puede llegar y tomar un antibiótico. Al mismo tiempo, hacer esto desde luego sin alarmarlo tampoco exageradamente, ¿no es cierto? En el sentido de... ¿Qué me parece que me salté una diapositiva acá? Un esquema que no salió. Ese esquema que no salió era un esquema de los antibióticos que se usan en la profilaxis de la endocarditis. Pero, para simplificar, es bien fácil cuando alguien tiene algunas de estas pocas condiciones de riesgo, digamos que tiene una válvula protésica y nos dice, doctora, tengo que ir al dentista, que me tienen que sacar una muela porque, en fin, no es salvable la pieza, uno le prescribe amoxicilina, 2 gramos por vía oral, 1 hora antes del procedimiento. Y entramos en un poquito más de problema, que es lo que detallaba la tabla, si la persona nos dice, mire, yo soy alérgico a las penicilinas, soy alérgico, entonces no le puedo dar amoxicilina, y ahí puedo buscar alguna alternativa como clindamicina oral, por ejemplo. También es un poco de problema si la persona nos dice, mire doctor, yo encantado tomo lo que usted quiera, pero estamos en el contexto hospitalario y es alguien que no puede recibir antibióticos orales. Hay esquemas endovenosos de profilaxis para endocarditis. Ustedes ven que es una profilaxis completamente distinta a la profilaxis primaria o secundaria de la fiebre reumática o de la enfermedad reumática. Esto es otra cosa. ¿Sí? Además de la atención neurológica, ¿en qué otra situación hago profilaxis? Otras situaciones de profilaxis son pocas, pero en general corresponden a algunas situaciones del tracto genitourinario, ¿no es cierto?, o digestivo, en que se va a intervenir sobre estructuras que están infectadas, drenaje de abscesos, otros tejidos infectados. Pero en general, la gran causa de profilaxis son los procesos dentales que implican sangrado de la encía. No todos los procedimientos dentales, si es un procedimiento dental poco cruento, no está indicado hacer ninguna profilaxis. Doctor, en el caso de ella, si hay una bacteria, la profilaxis se trata en el fondo tratando la bacteria. O sea, la profilaxis consiste un poco, claro, en dar antibióticos cuando uno anticipa que puede haber una bacteremia en una población de especial riesgo. No, pero yo, por ejemplo, en el caso de un paciente que ya tiene una bacteria, hay que hacer una profilaxis de endocarditis infecciosa, pero no es tan dirigida porque en el fondo se trata la bacteria. Lógico, si alguien, por ejemplo, ahí haces tú un esquema antibiótico habitual, te fijas alguien, cualquier persona que presenta escalofríos y fiebre y uno anticipa que ha tenido una descarga séptica, que han pasado bacterias a la sangre por algo, uno usa diversos esquemas antibióticos que son, claro, exacto, que depende del foco, porque hay personas que tienen una infección urinaria, una mujer, una infección urinaria baja, que no debiera dar escalofríos y fiebre. Empieza con eso, uno dice, bueno, a lo mejor está haciendo una bacteriemia porque ya es una infección urinaria alta, o sea, una pielonefritis. Y eso se trata de acuerdo a eso. Pero no tiene como que ver directamente con esto, ¿no?
mira, tenemos hartas prevenciones acá de todo tipo, pero me interesaba enfocar la clase distinta, ahora se fijan ustedes, para que ustedes justamente tengan de lo que ustedes a veces se quejan que no tienen, que es manejo, qué hacer ante diversas situaciones prácticas. Y la otra prevención que tenemos es que en las enfermedades valvulares hay un riesgo de tromboembolismo sistémico, es decir, de embolías que pueden ir a dar al cerebro o a otro órgano. Y como aquí se señala, la prevención de estas embolías es crucial. Esto es especialmente claro cuando tratamos a pacientes que tienen prótesis valvulares, que tienen estenosis mitral o fibrilación auricular, que son condiciones muy relacionadas obviamente con el tema valvular. Es verdad que hay personas con fibrilación auricular que lo tienen por una cardiopatía hipertensiva, teniendo válvulas completamente normales o por otra causa. Pero en el caso concreto de esta situación, claramente los pacientes valvulares tienen más riesgo de tener fenómenos tromboembólicos. La terapia descansa fundamentalmente en el uso de los tradicionales antagonistas de la vitamina K. En Chile el más usado ha sido acenocumarol, un anticoagulante oral, ¿verdad? Disponemos también de warfarina hoy en día. Sin embargo, mientras más pasa el tiempo, a veces las cosas se simplifican, pero a veces también se complican, porque aumenta el nivel de información que hay que manejar. Y es así como hace unos años en Chile ya se cuenta también con unos nuevos anticoagulantes, por ejemplo, dabigatran o rivaroxaban. Estos anticoagulantes, ¿cuál es la ventaja que tienen? Yo no sé si ustedes saben lo que implica estar con un anticoagulante oral tradicional. Hay que hacer, como dice Tamar, ¿no es cierto?, un esquema anticoagulante, hacer INR a cada rato, ¿no es cierto? O sea, bueno, estoy exagerando un poco, pero hay que hacerse unos controles de protrombina regularmente de por vida mientras uno esté con el anticoagulante. La gran ventaja de los anticoagulantes directos o nuevos anticoagulantes es que no requieren controles de protrombina y son de dosis fija. Ustedes se acuerdan los típicos carnets de anticoagulación que en los cuadraditos uno pone un cuarto, medio, 3/4, 1. Es complejo para los pacientes y también para el médico. Una vez se recibe llamada de un paciente: doctor, mire, sabe que soy su paciente fulano de tal y le quiero preguntar, tengo el INR y me dio 4, ¿cómo sigo? Y uno está en cualquier cosa, está manejando el auto, está caminando por la calle, y bueno, pero ¿qué esquema está este paciente? Pero usted tiene su carnet, no, es que sabe que se me perdió. Y es la vida real, entonces, ¿qué me contesto? Mire, en fin. La ventaja de estos es que son más cómodos de usar. Pero ¿cuál es el problema? Que en pacientes con prótesis mecánicas no se pueden usar. Hubo ya un estudio hecho con dabigatran en pacientes con prótesis mecánicas y se vio que hicieron muchas más complicaciones tromboembólicas que con warfarina. Es decir, los pacientes con prótesis mecánicas han de quedar con los anticoagulantes tradicionales. Y también los pacientes que presentan fibrilación auricular y una enfermedad mitral de etiología reumática. Sobre todo la estenosis mitral, que al estar combinada con fibrilación auricular es muy trombótica. Pero pacientes valvulares que tienen, por ejemplo, una insuficiencia mitral moderada, en válvula nativa, y fibrilación auricular, uno podría ya usar los nuevos anticoagulantes. Esto se los pongo acá por la restricción de uso, ¿no es cierto?, de los nuevos anticoagulantes, los cuales históricamente fueron probados principalmente en fibrilación auricular no valvular expresamente, los nuevos. Sí. ¿Qué pasa con el dipridamol? El dipridamol es un medicamento que tiene cierta acción antiagregante plaquetaria, pero no es un anticoagulante. Pero tu pregunta es buena porque en algunos esquemas, no acá en Chile, pero en algunos esquemas extranjeros, cuando pese a estar con anticoagulación, ha habido un evento tromboembólico estando con buen INR, algunos agregan dipridamol. Nosotros acá en la práctica no lo hacemos. Más bien lo que uno haría aquí en Chile es agregar aspirina. Si alguien hace un evento tromboembólico cerebral estando con warfarina, por ejemplo, e INR de 2,3, o sea, útil, y que pese a ello hizo el accidente, uno puede agregar aspirina en dosis bajas, 100 miligramos. Acá les puse una foto de un ecocardiograma transesofágico. Y miren,
Esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo, esta es la válvula mitral, que es una válvula mitral brillante, o sea, calcificada ecográficamente, con apertura limitada, una estenosis mitral, y ustedes pueden ver cómo se ve este aspecto así como de contraste espontáneo que se llama, que es una aurícula que está con tendencia a formar trombos en su interior, y en la orejuela, que es esto acá, se ve un trombo. Esto es lo que uno tiene que tratar de prevenir en la estenosis mitral con fibrilación auricular. Y por eso se prescriben anticoagulantes, para que no haya este contraste espontáneo, para que no haya este trombo en la orejuela de la aurícula izquierda, todos los cuales se pueden desprender, salir por este pequeño orificio de la estenosis mitral e ir a alojarse al cerebro, dando origen a un accidente cerebrovascular isquémico que puede ser pequeño, pero también puede ser grande y devastador. Matar a la persona o dejarla con una hemiplegia de por vida. Pero en este caso deberíamos usar warfarina o cenocumarol, no los nuevos anticoagulantes, que están bien demostrados en el contexto de la estenosis mitral reumática. Este gráfico es bien interesante porque fíjense ustedes, perdón que esté en inglés, pero con la premura de cambiar la clase en realidad agarré cosas de cualquier parte. Entonces, dice acá, riesgo de accidente cerebrovascular con válvulas mecánicas, incidencia de accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico en pacientes con válvulas cardíacas mecánicas de acuerdo al INR. Fíjense ustedes qué interesante. El riesgo isquémico está en azul y cuanto más nos bajamos de INR a un INR subóptimo, aumenta tremendamente el riesgo isquémico, porque las prótesis mecánicas tienden a trombosarse y a disparar coágulos al cerebro. Pero ¿qué pasa si yo, desesperado por esto, elevo los niveles de INR a valores 5, 6? El riesgo de un ACV isquémico disminuye a 0, pero miren el riesgo de hemorragia cerebral. Entonces, la prevención del tromboembolismo con prótesis o en estas situaciones requiere un manejo cuidadoso de la anticoagulación, que tenemos que tener no cualquier INR, como ilustra este gráfico en forma tan elocuente. Y para eso se han diseñado a veces lo que se llama clínicas de anticoagulación, en que hay una enfermera, hay médicos especializados en programar las dosis de acenocumarol o de warfarina para que no ocurra esto. Desde luego, este es un estudio en que ellos tomaron todo tipo de pacientes que por diversas razones tenían INR fuera de rango terapéutico. Esta diapositiva es solo para mostrarles que en general, ¿no es cierto?, el INR que utilizamos con acenocumarol o con warfarina debe ser entre 2 y 3. Ese es un INR terapéutico. Acá está un poco lo que interesantemente mencionaba su compañera, en el sentido de que en algunas ocasiones uno agrega, como se dice aquí, agrega aspirina, que es lo que hacemos acá, pero algunos ponen dipiriamol o ticlopirina. No es algo que hagamos en Chile, en general uno agrega aspirina, es mucho más simple y más conocida por nosotros. Y yo creo que podemos... Sí, yo creo que podemos hacer un alto, ¿verdad? Vamos a hacer un alto entonces para descansar de 10 minutos.